La Academia de la Confederación Galáctica se enorgullecía de ser la institución educativa más prestigiosa del universo conocido. Estudiantes de miles de especies acudían para aprender las complejidades de la diplomacia interestelar, xenobiología avanzada y el delicado arte de no causar accidentalmente incidentes interplanetarios. Pero hoy, la atmósfera de decoro académico, cuidadosamente mantenida en la Academia, estaba a punto de ser destrozada por la llegada de un nuevo estudiante. ¿Qué profesores? Zoriano. 7 tallos de ojos temblaron al unísono. Una rara muestra de emoción del normalmente estoico Quartan. Un señor humano, respondió el asistente administrativo. Su forma gelatinosa se onduló de ansiedad por la clasificación terrestre. Muerte. Categoría Mundial 4. Eso es. Eso no puede ser. Zix. Boran chasqueó las mandíbulas. Nervioso. El algoritmo de admisión debe haber fallado. No hemos admitido a un soldador de la muerte desde el incidente cronxiano. Del Ciclo 7429. El papeleo está en orden. Flesh. Burbujeó en tono de disculpa. Al parecer, obtuvieron una buena puntuación. 99,8% en los exámenes de ingreso. La junta directiva desestimó todas las objeciones, pero ¿no saben lo que eso significa? Un habitante de la muerte de categoría 4 en nuestras instalaciones. En nuestra clase de gimnasia, la voz del profesor se elevó a un tono que hizo que varias decoraciones cristalinas de la oficina vibraran peligrosamente. Creo que la Junta dijo algo sobre iniciativas de diversidad y la expansión de nuestra perspectiva sobre los potenciales seres conscientes. Respondió encogiéndose ligeramente en su escritorio flotante. Zix Sporan emitió un sonido que, traducido a través de las barreras de las especies, equivalía aproximadamente al suspiro de alguien que sabe que va a necesitar una bebida mucho más fuerte que la que tiene en la mano. ¿Cuándo llegarán? La superficie de Flick se onduló en lo que solo podría describirse como una victoria. Ya están aquí, señor. Empiezan las clases mañana. Mason Chen llevaba exactamente 6 horas en la estación de la Academia de la Confederación Galáctica y ya estaba considerando si saltar de una esclusa de aire sin traje podría ser menos doloroso que soportar otro minuto de orientación. Y, por supuesto, nunca debes. Nunca exponer tu epidermis en espacios públicos, ya que la vista de piel desnuda es profundamente ofensiva para los ventaxianos. Los delegados hablaron en voz baja sobre la guía de orientación TK 4887, un ser alto y multimédico que parecía estar construido completamente con regulaciones burocráticas dada la forma física. Lo entendí, nada de desnudez. Mason asintió, añadiéndolo mentalmente a la lista de aproximadamente 347 tabúes culturales que le habían informado solo en la última hora. ¿Y el gimnasio? ¿Cómo funciona si no puedo mostrar piel? TK 4887, Ojo. Los administradores, presas del pánico por admitir a un The Outworlder. Ace-chan. Retorcido en lo que Mason comenzaba a reconocer como la expresión universal para «oh, no». El humano hizo una pregunta lógica. Se te proporcionarán las coberturas adecuadas. TK 487 dijo. Con cuidado, debo mencionar que la mayoría de las especies en la Academia no participan en actividad física vigorosa como parte de su régimen educativo. El periodo de gimnasio es principalmente para requisitos de movimiento específicos de la especie y ejercicios de resistencia mínima. Mason. Frunció el ceño. Entonces, ¿cómo es el estiramiento? Yoga. No estoy familiarizado con estos términos, pero si se refieren al mantenimiento de una postura estacionaria con extensiones ocasionales de las extremidades, entonces sí. TK 487 parpadeó sus 7 ojos en secuencia, lo que Mason, según le habían dicho, era su forma de expresar sincera ayuda. El gran Mason murmuró, después de meses de riguroso entrenamiento para cumplir con los estándares físicos de la Academia, que según su investigación había superado por un margen vergonzoso, esperaba algo más desafiante que las extensiones de extremidades. Tu dotri ha sido especialmente reforzado. TK 47 continuó, aparentemente ansioso por avanzar. Más allá de la discusión del gimnasio, la configuración gravitacional se puede ajustar para que coincida con las normas terrestres, aunque debo advertirte que mantener un OG consumirá recursos considerables de la estación y está mal visto, excepto durante tus periodos de descanso designados, así que se supone que debo vivir en 0,3 gramos la mayor parte del tiempo. Mason preguntó, la gravedad estándar de la estación es de 12 y 27 gs, la mayoría de las especies la encuentran bastante cómoda. Mason reprimió un gemido. Había entrenado en entornos de gravedad variable,
pero pasar meses en lo que equivalía a la gravedad lunar iba a ser un desastre. Estragos en su masa muscular y densidad ósea. A menos que, ¿qué hay del gimnasio?, preguntó de nuevo. ¿Puedo al menos subir la gravedad allí? Las extremidades de TK-487 se contrajeron en lo que podría haber sido una incomodidad inusual, pero no prohibida explícitamente. Tendré que consultar las normas, por favor. Dijo con una sonrisa que esperaba que transmitiera gratitud en lugar de la desesperación que realmente sentía. Realmente lo agradecería. Mientras TK-487 se ocupaba de su tableta de datos, Mason contempló por la ventana la espectacular vista de estrellas y el inminente gigante gaseoso. La estación orbitaba. Soñaba con este momento desde niño, viendo imágenes granuladas del primer contacto entre humanos y la Confederación Galáctica. Al ser aceptado en la Academia, se suponía que sería la gran oportunidad de la humanidad para demostrar que pertenecían a las estrellas. Opresión O. Mason llega y se enfrenta a prejuicios inmediatos. Cualquier noticia de la llegada del humano se extendió por la Academia más rápido que una red de chismes de entrelazamiento cuántico. Por la mañana, los pasillos bullían de especulación, miedo y curiosidad morbosa. Escuché que pueden romper huesos con solo apretar, susurró Lur, un delicado ave en peruán, con su plumaje aplanado en angustia mientras hablaba con su amigo Nixel. Eso no es nada. Nexel respondió agitando su frente fotosintética con entusiasmo. Emocionada. La prima de mi compañero de cuarto trabaja en xenobiología. Dice que los humanos regularmente sobreviven a heridas que matarían a cualquier especie racional. Simplemente siguen adelante, como si ni siquiera notaran su daño. Absurdo, resopló Drassl, un filósofo moroviano, un canalla que se enorgullecía de su enfoque lógico para todos los asuntos. Ningún camino evolutivo seleccionaría para tal ineficiente durabilidad. Solo el gasto de energía. ¿Beberían veneno por placer? También interrumpido. Una entidad vaporosa normalmente silenciosa que flotaba ligeramente por encima de sus compañeros. Veneno real. Lo llaman alcohol y cafeína, lo ingirieron deliberadamente. Un silencio horrorizado se apoderó del grupo. Bueno, Lur finalmente dijo. Su voz apenas era un susurro. Al menos no tenemos que preocuparnos por encontrarlo en la mayoría de las clases. Reviso el horario, solo nos superponemos por ética interespecies. Historia galáctica y, oh, no, ¿qué exigía Nixel? Jim, clase. Voz temblorosa, tenemos a Jim con el humano. El jadeo colectivo fue tan fuerte que activó el sistema de ventilación de emergencia del pasillo. La profesora Nuran llevaba 22 ciclos enseñando el movimiento físico necesario en la academia. Durante ese tiempo, desarrolló una rutina cómoda para guiar a los estudiantes a través de patrones básicos de movimiento apropiados para su fisiología, monitorear los signos vitales para asegurarse de que nadie se esforzara y, en general, mantener una atmósfera de calma y ejercicio digno. Hoy, esa rutina estaba bajo amenaza. Profesor, por favor, suplicó Kig, un Ur normalmente estoico, cuya peluda corpulencia estaba temblando. Tengo una exención médica de mi médico. Mi especie tiene una predisposición genética a sufrir un paro cardíaco cuando se enfrenta a especies depredadoras. El humano no es una especie depredadora. Naratik respondió automáticamente, aunque ella misma no estaba del todo convencida. Son una especie omnívora con una estructura social cooperativa. Tienen ojos que miran al frente. Kig insistió, con los ojos abiertos de miedo. Esa es la marca universal de un depredador. Desde el otro lado del gimnasio, más estudiantes se acercaban con preocupaciones similares. Naransik sintió que su presión cálica aumentaba. ¿Dónde estaba el humano? Si iban a causar este caos en el primer día de gimnasia. Lo mínimo que podían hacer era llegar a tiempo. Como si sus pensamientos los hubieran convocado, la puerta del gimnasio se abrió. La sala quedó en silencio al instante. Mason Chen cruzó la puerta e inmediatamente sintió el peso de 2 docenas de miradas alienígenas. Le habían dicho que esperara algo de curiosidad, tal vez incluso aprensión, pero esto era intenso. Varios estudiantes retrocedieron visiblemente. Mientras otros parecían congelados en su lugar, una entidad gaseosa se había comprimido a la mitad de su tamaño normal. Hola, dijo levantando una mano a modo de saludo. Soy Mason de la Tierra. El gesto provocó otra oleada de estremecimiento. Mason bajó rápidamente la mano mentalmente. Rep, observando la orientación. Materiales. ¿Se le había escapado algo sobre la amenaza de levantar la mano? Llevaba el uniforme de ejercicio de la academia, una prenda plateada ajustada que lo cubría desde el cuello hasta los pies,
por lo que no podía exponerse. Pil humana causando el problema. Shin. La profesora Naranzik flotó hacia adelante. Sus tentáculos se dispusieron en lo que Mason esperaba que fuera una configuración acogedora. Bienvenidos al movimiento físico requerido. Apenas estábamos comenzando nuestros ejercicios de calentamiento. Mason asintió, intentando parecer lo menos amenazante posible. Genial. ¿Dónde debería colocar los tentáculos de la profesora? Se retorcieron momentáneamente, quizás en la parte de atrás. Sí, el bec sería apropiado. Puedes observar las rutinas estándar primero para aclimatarte. Mason asintió de nuevo y se dirigió al fondo del aula, muy consciente de cómo los demás estudiantes se movían para mantener la máxima distancia con él. Notó que la gravedad en el gimnasio era de 12 y 27 G. Había olvidado presentar su solicitud de ajuste o se la habían denegado al frente del aula. La profesora Narak había comenzado a dirigir la clase en lo que a Mason le pareció un talle extremadamente suave. Sí. Si Tai estuviera diseñado para especies con anatomías muy diferentes, algunos estudiantes estiraban tentáculos, otros pulsaban suavemente y algunos simplemente se balanceaban en el mismo lugar. ¿Es esto? Mason. Susurró para sí mismo, pero en la habitación casi silenciosa, su voz. Carrie se casó más lejos de lo previsto. El profesor Nanik hizo una pausa. ¿Hay algún problema? Chon humano. Todos los ojos acechan los frentes sensoriales y varios. Otros órganos perceptivos se volvieron hacia él. No, no hay problema. Mason dijo rápidamente, solo en la Tierra, nuestra educación física. Es un poco más vigorosa, repitió el profesor. El traductor interpretó su tono como cautelosamente neutral, tal vez. ¿Te importaría demostrar un ejercicio típico de calentamiento terrestre? Mason dudó. Por un lado, no quería presumir ni incomodar a los demás estudiantes. Por otro lado, si iba a pasar el próximo año haciendo el equivalente alienígena a un estiramiento suave, iba a perder la cabeza. Claro, dijo, por fin puedo enseñarte algunos conceptos básicos. Se dirigió a una zona vacía del gimnasio, consciente de que los demás estudiantes le estaban dando un parto aún más amplio. Normalmente empezamos con algo como saltos de tijera. Explicó y comenzó el ejercicio en la gravedad terrestre. Los saltos de tijera eran el calentamiento más básico de todos, 0,27 G. Cada salto lo elevaba a casi 1 metro del suelo. Varios estudiantes emitían sonidos agudos de alarma o flexiones. Mason se dejó caer rápidamente al suelo y comenzó una serie, intentando moverse lenta y deliberadamente. Después de las 10, levantó la vista para ver a toda la clase mirándolo con lo que solo podría describirse como horror. Comprimes toda tu musculatura contra la fuerza gravitational. El profesor Narik le preguntó, tentáculos ahora retorcidos. En espirales apretadas repetidamente, ¿con qué propósito desarrollar fuerza?, respondió Mason, levantándose de nuevo y con resistencia. Es bastante estándar. Estándar, repitió un pequeño estudiante de varios metros cerca del frente. La palabra apenas se oía. Quizás, dijo la profesora. Su voz sonó tensa incluso a través del traductor. Preferirías usar la resistencia. Equipo diseñado para especies que soportan carga. Normalmente está reservado para el jurado y los estudiantes, pero dados tus requisitos, se puede hacer una excepción. Señaló hacia un rincón del gimnasio donde había varios artilugios extraños. Sin usar, parecían vagamente máquinas de pesas. Si las máquinas de pesas hubieran sido diseñadas por alguien con solo una comprensión teórica de cómo funcionan los cuerpos, eso sería genial. Mason dijo aliviado, gracias, mientras se dirigía al equipo. El profesor reanudó la rutina habitual de la clase. Mason examinó las máquinas alienígenas, intentando descifrar su función. Una se parecía un poco a una prensa de piernas. Otra podría haber sido un tipo de máquina de remo, aunque las proporciones eran incorrectas. Se acercó a lo que parecía más bien un banco de pesas estándar y ajustó experimentalmente la configuración. El nivel de resistencia aumentó mucho. De lo que esperaba, finalmente, algunas buenas noticias. Lo ajustó a lo que parecía un peso moderado, se sentó en el banco de forma extraña y comenzó una serie. La máquina, suavemente, proporcionó una resistencia suave. Se sintió bien finalmente moverse correctamente. Después de días de entrenamiento, ajustes y viajes, Mason encontró un ritmo, concentrándose en su forma y respiración. Solo cuando terminó su tercera serie se dio cuenta de que toda la clase se había detenido a observarlo.
Incluso el profesor Narannik lo miraba fijamente. Sus tentáculos completamente inmóviles. ¿Algo anda mal?, preguntó. La profesora pareció recuperarse. El primer humano, Chen, dijo, el equipo está calibrado para Wands. Lo tienes configurado a un nivel de resistencia que requeriría 3 estudiantes juran trabajando juntos para moverse. Oh, dijo Mason, mirando hacia atrás a la máquina. Lo siento, ¿debería bajarlo? Parece que lo estás manejando adecuadamente. Dijo el profesor, con cuidado, por favor, continúa. Mason se encogió de hombros y se volvió hacia la máquina, pero no antes de ver a varios estudiantes apiñados frenéticamente susurrándose. Genial, llevaba en la estación menos de un día y ya había logrado asustar a todos. Vist. Nix le susurró a Lear mientras salían apresurados del gimnasio, poniendo la mayor distancia posible entre ellos y el humano. La forma en que se comprimía y extendía contra una resistencia que aplastaría un exoesqueleto Jurian. Pensé que las historias eran exageradas, respondió Lur. Sus plumas aún estaban aplanadas por la angustia, pero si acaso, subestimaron el caso. ¿Notaste cómo ni siquiera respiraba con fuerza, como si ni siquiera se esforzara? Detrás de ellos, Drasle estaba inusualmente tranquilo, con su habitual certeza filosófica, sacudido por lo que habían presenciado. Las implicaciones lógicas son inquietantes. Finalmente dijo, si sus capacidades físicas básicas son tan avanzadas, ¿qué sugiere eso sobre su planeta? Sobre su historia evolutiva, sugiere que también deberíamos mantenernos muy lejos de ellos. Susurró. Su forma vaporosa se condensó por la ansiedad, pero no podemos. Kig gimió, tenemos a Jim. Con él, 3 veces por semana, rotando. Al doblar la esquina, casi chocaron con el profesor Zix-Boran, quien se apresuraba en la dirección opuesta. El profesor Nexel exclamó, tienen que hacer algo con el humano en la clase de gimnasia. Es antinatural. Lee añadió, la forma en que se mueve, la fuerza que mostró, no. Las especies civilizadas deberían ser capaces de tales cosas. Zixbel Toren. Sus acciones temblaron con, ¿qué podría haber sido? Simpatía. Entiendo su preocupación, estudiantes, pero la administración de la academia ha tomado su decisión. El humano se queda. Pero el profesor Kig suplicó, seguramente hay protocolos de seguridad. De hecho, se están revisando los protocolos de seguridad. El profesor interrumpió, pero debo recordarles a todos que la academia valora la diversidad de todo tipo, incluyendo la biológica. El humano no ha mostrado ningún comportamiento agresivo. Simplemente tiene capacidades físicas diferentes. Trax farfetlo. Profesor, con el debido respeto, eso es como decir que una supernova es simplemente un tipo de evento estelar diferente a una llamarada solar. Estudiantes extraterrestres difunden rumores sobre la llamarada solar humana. Sin embargo, Zix-Boran dijo con firmeza, espero que todos traten al humano Chen con el mismo respeto que mostrarían a cualquier compañero de estudios. La academia no tolerará el especismo. Con eso, el profesor continuó su camino, dejando al grupo mirándolo consternado. Estamos condenados, susurró Kig. Absolutamente condenados. Mason se sentó solo en la cafetería de la academia, saboreando su comida preparada especialmente para la Tierra. Los parámetros nutricionales eran técnicamente correctos, pero quienquiera que hubiera programado el sintetizador claramente no tenía idea de la cocina humana. El cubo de proteína base sabía vagamente a cartón, y decepcionado, intentaba no notar cómo las mesas a su alrededor habían sido abandonadas ostentosamente poco después de su llegada. Los pocos estudiantes que quedaban en su vecindad estaban lanzándole miradas nerviosas o evitando mirarlo deliberadamente por ser el embajador de la humanidad ante las estrellas. Su contemplación del triste cubo de proteínas fue interrumpida por el sonido de alguien aclarándose la garganta o lo que fuera que pasara por garganta en su especie, el humano Chan. Mason levantó la vista para ver un pequeño ser cristalino flotando junto a su mesa. Lo reconoció de la clase de gimnasia. Habían sido de los pocos estudiantes que no se habían retirado inmediatamente al otro lado de la sala. Mason está bien, dijo tratando de sonreír de una manera que no mostrara demasiados dientes, lo cual le habían advertido que podría interpretarse como agresivo por algunas especies. Mason, el ser cristalino, repitió, ahí están sus facetas brillando mientras procesaban el nombre. Soy Zikik Vex. Observé tu esfuerzo físico en clase hoy. Sí, lo siento, dijo Mason, apartando su bandeja. No quise interrumpir la clase ni nada, no es necesario disculparse.
Los cristales de Zig tintinearon suavemente en lo que podría haber sido diversión. Lo encontré muy informativo. ¿Puedo unirme a ti? Mason parpadeó sorprendido. Claro, Zetrix. Se acomodó en una posición flotante frente a él. Tengo curiosidad por muchos aspectos de la fisiología humana, por ejemplo. El nivel de resistencia que seleccionaste en el equipo de ejercicio fue realmente un esfuerzo moderado para ti. Mason asintió. O sea, con la gravedad terrestre probablemente usaría un poco más de peso, pero con la menor gravedad aquí, intento no esforzarme demasiado hasta que me ajuste. L. Fascinant Z. Hicks. Los cristales Vex brillaron. Sabes que la mayoría de las especies de la Academia provienen de mundos con rangos de gravedad entre 0.2 y 0,4 gramos. Según tus mediciones, los planetas con mayor gravedad tienden a no desarrollar vida multicelular compleja, excepto la Tierra. Mason dijo, excepto la Tierra. Z. Hicks. Vex estuvo de acuerdo y un puñado de otros mundos muertos, de ahí mi interés. Mason tomó un sorbo de agua, que al menos sabía normal, así que no me tienes miedo como parecen tener los demás. Oh, estoy absolutamente aterrorizado. Z. Hicks. Los Vex tintinearon, sus cristales vibrando, en lo que Mason comenzaba a interpretar como risa. Mi especie evolucionó en una luna con apenas 12 y 16 de tu gravedad terrestre, probablemente podrías destrozarme con un mínimo esfuerzo. Nunca lo haría. Mason comenzó alarmado. Sé que Zex lo interrumpió. Tengo. Mason encuentra a su primer amigo en el almuerzo. Estudió los datos disponibles sobre psicología humana. Eres, a pesar de tus capacidades físicas, notablemente no agresivo para una especie que evolucionó en un mundo tan hostil. Mason se relajó un poco. Dígaselo al resto de la clase. Pensé que un estudiante de Gasia se iba a comprimir hasta desaparecer. Cuando hice flexiones, eso sería tío. Su especie se comunica principalmente a través de patrones de compresión controlada. Lo que presenciaste probablemente fue el equivalente a una larga y colorida cadena de blasfemias. Ahora era el turno de Mason de reír. Genial, así que literalmente lo asusté. Las malas palabras salieron de él. De hecho, Clegg. Vex brilló de nuevo, pero no todas las reacciones fueron negativas. La profesora Nante estaba bastante impresionada, aunque nunca lo admitiría, y creo que varios estudiantes de especies más robustas estaban tomando notas cuidadosamente en tu formulario. De verdad, Mason miró alrededor de la cafetería, notando por primera vez que no todas las miradas. Dirigió su camino, algunos temerosos. Parecían curiosos. Otros evaluaban la respuesta inicial de miedo. Es natural. La mayoría de las especies aquí han evolucionado como presas, no como depredadores ni siquiera como competidores. El concepto de estresar intencionalmente el cuerpo para fortalecerlo les resulta ajeno, literalmente. Supongo que nunca lo había pensado así. Mason admitió que en la Tierra, incluso nuestras rutinas de ejercicio más suaves probablemente parecerían intensas según los estándares de la Academia, pero la adaptación es lo que hace la vida consciente. Los mejores cristales Zig-Vex se reorganizan ligeramente al final del trimestre. Predigo que al menos el 30% de tus compañeros habrán superado su respuesta inicial de miedo. El resto. Simplemente mantendré una distancia respetuosa, solo un 30%, eso no es muy alentador. Al contrario, Zku intervino para un planetario de categoría 4 en una institución que no ha admitido a una especie así en más de 500 ciclos. Es notable que la mayoría de las proyecciones estimen un aislamiento social completo y la posible evacuación de especies vulnerables de espacios compartidos. Mason hizo una mueca. Ahora me siento aún peor. No. ZC dijo con firmeza, tu presencia aquí es valiosa, precisamente porque desafía las suposiciones. La Confederación Galáctica tiende a la homeostasis, a una cómoda uniformidad. Especies como la tuya nos recuerdan que el universo es vasto y variado, y que la fuerza puede tomar muchas formas. Mason consideró esto, así que lo que estás diciendo es que debería seguir haciendo flexiones en la clase de gimnasia. Los cristales de Zex-Vex vibró con M, quizás con una advertencia la próxima vez. Tikka solo puede comprimirse hasta cierto punto antes de arriesgarse a una transición de fase. Es justo. Mason sonrió, sintiéndose genuinamente relajado por primera vez desde que llegó a la estación. Así que ZX-Vex, ya que eres la primera persona. ¿Quién me ha hablado? ¿Qué pasa con los cubos de proteína? ¿Es tan mala la comida de la Academia o recibo un trato especial? Timber Z. Vex. Con simpatía,
El sintetizador está programado con parámetros nutricionales básicos para todas las especies conocidas, pero los perfiles de sabor son menos precisos. Sin embargo, conozco a un técnico de mantenimiento que podría ser persuadido para añadir algo de programación de cocina de la Tierra por una módica consideración. Claro que tengo una reserva de auténtico chocolate de la Tierra que podría considerarse una consideración. Mason sugirió que sería más que suficiente. Zweig brilló con aprobación. Creo que este es el comienzo de un intercambio cultural mutuamente beneficioso. Mason, humano. Solo Mason, corrigió con una sonrisa. Creo que tienes razón. Mientras continuaban su conversación, Mason notó que otros estudiantes se acercaban cautelosamente a su mesa. Un ser de 6 extremidades con escamas iridiscentes. Una entidad flotante que parecía estar compuesta principalmente de cargas eléctricas cuidadosamente contenidas. Incluso Drassl, el filósofo moroviano, Kadit, que había sido tan despectivo antes. Era humana. Mason Drayle. Dijeron con rigidez que nos preguntábamos si podría explicar el propósito del ejercicio de flexiones con más detalle desde una perspectiva teórica. Por supuesto. Mason sonrió. Claro, tomen asiento. Y si les interesa la teoría, esperen a oír hablar de burpees. Las expresiones de horror y fascinación en sus rostros alienígenas hicieron que todo el viaje valiera la pena. El profesor Zixbel Tan observaba la escena desde el otro lado de la cafetería. Sus ojos temblaban con lo que casi podría describirse como satisfacción. Parecen complacidos. El asistente administrativo Fly Flix, flotando a su lado, dijo que la integración avanza más rápido de lo previsto. Zex Boran respondió: el humano ya ha traído a observadores curiosos, no solo a temerosos, así que la iniciativa de diversidad de la Junta podría tener éxito. FLYX burbujeó con escepticismo. Es demasiado pronto para hacer tales predicciones, advirtió el profesor, pero tal vez los habitantes de los mundos de la muerte tengan más que enseñarnos de lo que creíamos inicialmente. Al otro lado de la cafetería, Mason estaba ahora rodeado por un pequeño pero creciente grupo de estudiantes que demostraban lo que parecía ser la forma correcta de hacer flexiones. Mientras ajustaba cuidadosamente sus movimientos para adaptarse a las diversas fisiologías presentes, aunque debo decir que Zex Borin añadió secamente: no envidio al profesor N. La semana que viene, cuando los Juan descubran que han sido superados por una especie de menos de la mitad de su tamaño, la forma gelatinosa de Flick se estremeció con lo que podría haber sido una risita. Quizás deberíamos instalar dispositivos de grabación en el gimnasio para fines académicos. Por supuesto, por supuesto. Z. Boran asintió. Sus mandíbulas chasquearon en el cuarzo, equivalente a una sonrisa puramente académica. La semana siguiente, Mason entró al gimnasio y encontró una atmósfera dramáticamente diferente. La temerosa distancia se mantuvo entre muchos estudiantes, pero había algo más: anticipación. Los Juan, corpulentos seres parecidos a artrópodos con una impresionante armadura natural, estaban agrupados. Sus ojos compuestos se fijaron en él con un desafío inconfundible. El humano Chen retumbó. Claxter, el más grande de los Juan, dio un paso al frente. Hemos oído mucho sobre tus capacidades físicas. Mason asintió con cautela, solo tratando de mantenerse en forma. En nuestro mundo natal, las mandíbulas continuaron chasqueando con entusiasmo apenas contenido. Las competencias físicas son la forma más alta de vínculo social. Nos honraría si participaras en el entrenamiento junto a nosotros hoy. La profesora Nuran Zik flotó rápidamente sobre sus tentáculos, retorcidos por la preocupación. Los estudiantes recuerdan que la competencia entre especies no se fomenta durante el movimiento físico requerido. No se fomenta la competencia. CLT aclaró rápidamente a su traductor, que luchaba por transmitir el matiz del intercambio cultural. El ser humano tiene mucho que enseñar sobre el uso eficiente de la musculatura y nosotros tenemos mucho que demostrar sobre las técnicas de palanca exoesquelética. Mason captó la forma cristalina de Zixbex brillando con diversión desde el otro lado de la sala. El ser cristalino hizo el equivalente a un pulgar hacia arriba. Me encantaría entrenar contigo, dijo Mason sonriendo ante los Juan. El intercambio cultural suena genial. Professor. Los tentáculos de Naran se retorcieron con lo que Mason había llegado a reconocer como resignación. Muy bien, pero debo insistir. En los protocolos de seguridad, la gravedad se mantendrá al nivel de la estación estándar y todos los participantes deben mantenerla. Conciencia de los indicadores de estrés fisiológico. Por supuesto, el profesor Mason y Clor dijeron al unísono, lo que solo pareció. Del miedo a la fascinación. Aumentar su preocupación.
Lo que siguió fue quizás la sesión de entrenamiento más inusual en la historia de la academia. Los Han, impresionantes por derecho propio, observaron fascinados cómo Mason demostraba una rutina estándar de calistenia terrestre. A su vez, le mostraron sus ejercicios tradicionales de fuerza, que implicaban un complejo aprovechamiento de sus múltiples límites contra la resistencia desde la banda. El resto de la clase se acercó gradualmente. La curiosidad. Superando el miedo, incluso Tío, el estudiante más gaseoso que casi se había comprimido. En un nuevo estado de materia durante la primera clase, se expandía con cautela para obtener una mejor vista. La eficiencia cardiovascular humana es notable, murmuró Drael a un grupo de los estudiantes. Observan cómo la frecuencia respiratoria aumenta proporcionalmente al esfuerzo, pero regresa a la línea base en momentos de descanso. Nuestras conferencias de biología evolutiva nunca nos prepararon para esto. Lie, que una vez tembló ante la mera mención de un mundo de la muerte, ahora estaba grabando la sesión en su tableta de datos. El profesor Ganor, de Fisiología Senop, nunca creerá esto sin pruebas. Observe los patrones de activación de las fibras musculares. De hecho, se pueden ver a través de la piel que cubre el final de la sesión. Mason y los Juan habían atraído a una audiencia que incluía no solo estudiantes, sino también a varios profesores que habían recibido mensajes de otorrinolaringología sobre el intercambio cultural sin precedentes que se estaba produciendo en el gimnasio. Mason, jadeante, finalmente sintió la satisfacción del esfuerzo al completar una serie de ejercicios de resistencia al máximo nivel que permitía el equipo Jurian. Ese fue un buen calentamiento. ¿Qué sigue? Las mandíbulas de Clark resonaron en lo que Mason ahora reconoció como un calentamiento de risa por parte de la madre colmena. Los humanos son realmente extraordinarios. No me extraña que su especie haya sobrevivido a un mundo de la muerte. ¿Es la Tierra realmente tan mala?, preguntó uno de los Juan más jóvenes. Su exoesqueleto aún estaba blando por la reciente. Mason, mudando, hizo una pausa, considerando cómo responder. No es malo para nosotros, solo es intenso, mayor gravedad, variaciones extremas de temperatura, microorganismos agresivos, peligrosos, fauna silvestre, desastres naturales, pero también es hermoso, océanos, montañas, bosques, desiertos, la vida se abre camino incluso en las condiciones más duras, como dijiste, Z. Bex, quien finalmente se había acercado, encontró un camino que está aquí, entre especies que inicialmente te temían. Mason miró a los estudiantes reunidos, viendo curiosidad donde antes había habido terror, interés donde antes había habido repulsión. No era universal. Varias especies aún mantenían una distancia saludable, pero creo que era progreso. Una nueva perspectiva para la academia, dijo Mason sonriendo. Este podría ser el comienzo de una hermosa amistad. No entiendo esa referencia a Clarkster. Admitido, pero coincidió con el sentimiento desde la puerta. El profesor Zix-Boran observó la escena con los 7 ojos, sus tallos extendidos, en modo de atención plena. Notable, murmuró a Flick, quien flotaba a su lado. El soldador de la muerte ha logrado una mayor integración interespecies en 2 semanas que nuestros programas formales en un ciclo, quizás. Feliz. Burbujeó pensativo. El miedo y la fascinación no están tan distantes entre sí como creíamos. De hecho, las mandíbulas de Zix-Boran Chasquiran contemplativamente. Y quizás lo que más necesita la Confederación no son más especies que se desarrollaron en entornos similares, sino la perspectiva de quienes sobrevivieron. Contra todo pronóstico, ¿sugieres que deberíamos admitir más habitantes de los mundos de la muerte? La forma gelatinosa de Flick se onduló de sorpresa. Estoy sugiriendo. Zex Sporin respondió, observando cómo Mason comenzaba a enseñar a un grupo de especies alienígenas tremendamente diferentes cómo realizar una sentadilla correctamente. Tenemos mucho que aprender de aquellos que ven desafíos donde nosotros vemos imposibilidades en el centro del gimnasio. Mason captó las múltiples miradas del profesor y asintió respetuosamente. El mensaje era claro para ambos lados. Este experimento apenas comenzaba, pero sus resultados ya prometían remodelar la academia y quizás a la propia Confederación. Cuando la clase finalmente se dispersó, Mason se encontró rodeado de estudiantes ansiosos por hacer preguntas sobre la Tierra, sobre la fisiología humana, sobre sus experiencias. El miedo seguía presente. Ahí. Debajo de todo, pero ahora atemperado por algo más fuerte, la curiosidad, y en un universo de innumerables especies y diversidad infinita, la curiosidad era el único rasgo que todos compartían, la fuerza impulsora que los había llevado a todos a las estrellas en primer lugar, incluso los habitantes de los mundos de la muerte.